Bueno, gente, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? A ver quiénes están conectados por aquí. Ahí vamos, ahí vamos. Mm, Listo. ¿Tienes sueño hasta ahora? Ja. Entonces vamos a empezar para que nos rinda. Vamos a llegar a la reunión de las 5. ¿Listo? Hola, profe. Hola. Profe, una pregunta. Mira, Lo que pasa es que como yo no pude hacer el quiz la otra vez, escríbeme un correo y ¿cómo podemos cuadramos hacer? en otro momento. Ah, bueno, listo, sí, señor. Gracias, profe. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces vamos a empezar. La clase pasada hablamos sobre los compuestos de coordinación, ¿cierto? Que hablábamos que estos compuestos de coordinación, según la teoría de Werner, estaban ajustados a hablar de algo que era la valencia primaria y algo que era la valencia secundaria. Que esa valencia primaria, pues, estaba relacionada precisamente a tener un balance de cargas en una molécula, o sea, que dependía del número de oxidación de un compuesto. Y eso es lo que nosotros tratamos casi siempre, ¿cierto? De que haya un balance, una correspondencia entre los números de oxidación de los elementos que forman una molécula, ¿cierto? Que la suma nos dé cero, por ejemplo, esa es una. Y la valencia secundaria se refiere pues precisamente a esa capacidad que tienen sobre todo los elementos de transición a tener, por ejemplo, orbitales de disponibles, de formar varios enlaces de tipo covalente con diferentes moléculas. A esas moléculas o iones nosotros les llamamos ligantes. Y esos ligantes tienen que ser sí o sí o moléculas neutras o tienen que ser aniones, cualquiera de las dos, ¿cierto? Moléculas neutras que tengan pares libres o los aniones que obviamente pues que deben tener carga negativa, son los únicos que me pueden funcionar como ligantes. Entonces, ¿cuál es la idea? Que en esa valencia secundaria se va a compensar siempre y cuando mi elemento pueda formar enlaces covalentes de tipo coordinado o de tipo dativo, ¿sí? Que en este caso los ligantes son los que les van a compartir los electrones para poder formar el enlace. Y que dependiendo este número de coordinación, pues a partir del número de coordinación, yo puedo de alguna manera inferir la forma que va a tener ese compuesto de coordinación o ese ion complejo. Sí, porque recuerden que estamos hablando de enlaces covalentes que son direccionales, entonces nosotros vamos a tener formas de las moléculas. ¿Listo? Y también hablamos que estos ligantes, podríamos decir que son ligantes monodentados, o sea que solamente tienen capacidad de formar un enlace, o podemos tener polidentados, que son aquellos que pueden formar dos o más enlaces. Inclusive estábamos hablando, dijimos el término de ligantes, ligantes que son quelatos o quelatantes, ¿cierto? Y quelatos se refieren a esos complejos que son mucho más estables que los que se pueden obtener a partir de ligantes monodentados. Recuerden, monodentados, perdón. Recuerden que también nosotros revisamos las constantes de equilibrio y la constante de equilibrio con un ion, con un ligante que puede formar más de un enlace, pues era mucho mayor, o sea, los complejos son más estables. Entonces ahí hablamos de los quelatos, ¿sí? Por ejemplo, el EDTA, es un agente quelatante. Por eso se utiliza para tratar a las personas que son envenenadas o se han envenenado con metales tóxicos, metales pesados. ¿Listo? Y entonces nosotros quedamos por acá la vez pasada. En esencia, inclusive pusimos este ejemplito aquí como para tratar de ver que nosotros a una fórmula química de este tipo podemos determinarle, por ejemplo, cuál es el número de oxidación de nuestro metal. Puedo saber cuál es su número de coordinación. Y si sé su número de coordinación, pues sé qué geometría puede tener. Entonces, en el caso de este último ejemplo que hicimos la vez pasada, pues aquí el amoníaco, mi guión complejo es todo lo que está encerrado entre los corchetes cuadrados, recuérdenlo, ¿cierto? Es un guión complejo.
El sulfato aquí solamente está unido por interacciones iónicas, es un ion que compensa la carga de del otro ion complejo, ¿cierto? Ahí está formando un enlace iónico, en teoría. Y aquí adentro vamos a tener los enlaces covalentes. Como tengo cuatro amoníacos y tienen carga cero y el ion tiene carga más 2, significa que el cobre debe estar trabajando con el número de oxidación más 2, que justifique precisamente la carga que yo tengo de este ion de acá. Y como tengo un número de coordinación 4, también la vez pasada les comenté así, abuelo de pájaro, que los números de coordinación más comunes que nosotros vamos a encontrar para los metales de transición son los números de coordinación de 4 y de 6, que depende del metal y que depende del tipo de ligante, pero estos son los números de coordinación más comunes. Eso no significa que no puedan tener número de coordinación 2 o 3 o 5 o 7, ¿vale? Solamente que son los más comunes, pero pueden obtener obviamente otros números de coordinación. Y que esos números de coordinación pues me definen la forma de la molécula. Y entonces les decía, así que como nosotros hicimos con el modelo de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia por allá en el primer corte, que ustedes lo vieron también en química general, la forma, la geometría de las moléculas, aquí aplica exactamente lo mismo. Entonces, si yo tengo un complejo que tiene dos ligantes, entonces vamos a asociar aquí ligantes con dominios, como hablábamos en el primer corte, dos dominios, dos ligantes, pues la única geometría posible que puedo tener es una lineal. Que si tengo tres, trigonal plana. Que si tengo cuatro, que son las más comunes, puede ser un tetraedro o puede ser un cuadrado planar. Eso va a depender de qué, del elemento particular. Entonces después veremos qué elementos pueden tener esta configuración y qué elementos pueden tener esta configuración. ¿Listo? Eso sí son cuatro. Si son cinco, yo puedo tener una estructura bipirámide trigonal de esta manera, que es la más común cuando tengo cinco, o pirámide cuadrada, que sí es un poco menos común, pero también es una distribución de cinco ligantes, pero es mucho menos común que esta de acá. Y cuando tengo 6, pues la geometría básica para definir 6 ligantes, ¿cuál es? Que tenga un octaedro. ¿Listo? Entonces digamos que estas geometrías corresponden a las que nosotros vimos en el modelo de repulsión. O sea, aplica exactamente lo mismo. Por ende, pues el enlace de valencia, nosotros podemos, la teoría de enlace de valencia la podemos aplicar también en los compuestos de coordinación. Saber la hibridación de los átomos para conocer la geometría. Fíjense que todo se mezcla, todo es importante, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer en este momento es, voy a poner varios ejemplos, con los ejemplos es más fácil de aprender todo este carretazo, y vamos a tratar de identificar primero el número de oxidación del elemento, segundo, el número de coordinación, y a partir del número de coordinación, pues vamos a estimar o más o menos a predecir cuál sería la geometría que tendrían esos complejos. ¿Listo? Entonces, aquí, ejemplo. Vamos a empezar con este de acá. ¿Cuál es el número de oxidación del cadmio en ese compuesto? Cristian dice 2. ¿Quién tiene alguna otra opinión? ¿Alguna otra opinión por ahí? Luis dice 0. ¿Y los demás? Aquí sí se necesito que participen. Valeria dice más 2. ¿Qué significa el en? Empecemos por ahí. De la vez pasada. Ah, no, pero es que no me lo preguntó Luis en el otro grupo. La en es etilendiamina. O sea, esto que está por acá. Es un ligante bidentado que tiene dos grupos amino por aquí. Los nitrógenos son nuestras bases de Lewis. Por eso es bidentado, vean. Uno y dos. ¿Vale? Nicole dice que más 2.
Entonces, y los demás, bueno, aquí el cadmio está trabajando con número de oxidación más 2. ¿Por qué sé que tiene que ser más 2? Porque si ustedes se fijan acá, todo esto, lo que está dentro de los corchetes cuadrados, será mi complejo, mi compuesto de coordinación, ¿cierto? Y si se fijan aquí afuera no hay ningún número, ¿qué significa? Que la carga de ese compuesto de coordinación es cero. La etilendiamina es un ligante bidentado, pero es una mina, no tiene carga, es una molécula neutra. Es decir, que tiene dos puntos para poderse coordinar y no tiene carga, o sea que su carga es cero. Aquí tenemos el ion cloruro. El ion cloruro siempre será menos uno, siempre, el cloruro. Y tenemos dos, o sea que vamos a tener menos uno por dos, menos dos. El cadmio tiene que ser más dos para poder compensar esa carga y que la suma me dé cero. Ese vendría siendo el número de oxidación del cadmio. Cadmio más dos. Ahora la pregunta, ¿cuál sería el número de coordinación del cadmio en ese compuesto? Recuerden que el número de coordinación hace referencia al número de cosas que están unidas directamente a ese cadmio. Entonces, Cristian dice 4. Sí, que están formando enlaces covalentes. No, todos, todo lo que está dentro de la esfera de coordinación. Entonces, Luis dice 3, Alejandra 3, Angie 3, Estefanía 3, Giraldo, Sebastián 4, Nicole 4, Daniela 3. Entonces aquí el número de coordinación de este compuesto, del cadmio en ese compuesto es 4. ¿Por qué el número de coordinación es 4, Darcy? Porque significa que este es tu metal y estos de acá son ligantes. Y entonces el número de coordinación está asociado al número de ligantes que tú puedes tener. Porque los ligantes son los que te van a dar después la forma, fíjate. Ligante, 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 son los que te dan la forma de la molécula. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay 6 ligantes. Si hay 6 ligantes, ¿qué decimos? Que es un octahedro. Si hay 2, es lineal. Entonces el número de coordinación te define eso. ¿Y por qué es 4? Porque el cloro es un ligante monodentado, o sea que solamente puede formar un enlace, pero fíjense que hay dos cloros, o sea que se pueden formar dos enlaces con los cloros, ¿cierto? Pero la etilendiamina es un ligante bidentado. Entonces fíjense que aquí les di la clave. ¿Qué significa bidentado? Que puede formar dos enlaces con el cadmio. O sea que realmente ¿cuántos enlaces puede formar el cadmio con estos ligantes? Uno, dos, tres y cuatro. O sea que su número de coordinación es 4. Significaría ¿qué geometrías podría tener? Podría ser un tetraedro o podría ser un cuadrado planar. Aunque en el caso de cadmio, pues hay una tendencia a formar complejos tetraédricos. ¿Listo? Entonces sería 4. Fíjense que a partir del número de coordinación estoy mirando qué geometría puede tener. ¿Sí? Por ejemplo acá, listo, Darcy. Por ejemplo en este, ¿cuál es el número de oxidación del mercurio? ¿Y cuál es el número de coordinación del mercurio? Entonces Angie puso un 4 con signo de interrogación, pero eso es para qué, el número de coordinación o el número de oxidación, que son dos cosas diferentes, ¿no? Número de oxidación, valencia primaria, número de coordinación, valencia secundaria. Entonces Angie dice que el número de coordinación es 4. Entonces vamos a ver, el bromo es un ligante monodentado, solamente puede formar un enlace. Entonces aquí tenemos dos con los bromos.
Y la bipiridina es un ligante bidentado. O sea que puede formar dos enlaces. Entonces, ¿qué significa aquí? Que aquí el mercurio también podría formar ¿cuántos enlaces? Cuatro. O sea que sería tetraédrico o cuadrado planar. ¿Listo? Y lo mismo, si es un complejo que no tiene carga, un compuesto que no tiene carga, ¿cierto? Entonces, en este caso, los bromos son -1, significa que el mercurio en este compuesto de coordinación está trabajando con número de oxidación +2. ¿Listo? +2. Por ejemplo, este de aquí. ¿Cuál es el número de oxidación del cobalto en este compuesto de coordinación? En ese ion complejo que tenemos ahí. El número de oxidación. Entonces Alejandra dice 6. ¿Ese 6 qué es? Bueno, entonces Alejandra ya se adelantó. Entonces Alejandra dice que 6 es el número de coordinación. Sebastián dice que +3. Darcy dice que +2 es el número de oxidación. Angie dice que +3. Entonces, ¿cuál será el número de oxidación de ese cobalto ahí? Daniela dice que 3, Karen dice que 3, Luis dice que 3, Alejandra dice que 3. Entonces vamos a ver. El nitrato que está aquí afuera, es el ion nitrato, ¿no? Tiene carga -1. El nitrato siempre será -1. Significa que aquí todo este ion complejo que está dentro de los corchetes tendrá que ser +1, ¿sí? Para compensar la carga. -1 el nitrato, +1 el ion complejo. La ortofenantrolina es un ligante bidentado, ¿cierto? Bidentado, que es una molécula neutra, o sea, no tiene carga, carga cero. Y el cloruro, pues será -1. Para que la carga de este ion complejo me dé +1, debo hacer la suma. Entonces, -1 que es el cloro, hay 2. Entonces, -1 por 2, -2, +0 que es la fenantrolina, -2. Para que me dé +1, pues el cobalto tendrá que ser +3. ¿Para que +3? -2 me dé +1. Entonces, el número de coordinación del cobalto ahí será 3. Y entonces, sí, Darcy, porque fíjate que hay un nitrato afuera. Sí, el nitrato te va a compensar la carga de ese ion complejo. Alejandra dice número de coordinación 6. ¿Cuál será el número de coordinación del cobalto en ese compuesto? ¿Apoyan a Alejandra o tienen otro valor? Sebastián dice 4 de coordinación. 6, Angie, Darcy, Nicole, Cristian, David, Estefanía 6. Ah, no, Karen 6. Sebastián cambió, se arrepintió. Ahora 6. ¿Quién sabe qué habrá pasado con Roxana que también tampoco vino el viernes? Bueno, entonces el número de coordinación es 6, porque si la ortofenantrolina es bidentada, puede formar dos enlaces. Pero ¿cuántas fenantrolinas hay? Hay dos. O sea que en total las fenantrolinas podrían hacer hasta 4 enlaces. Y los cloros, pues cada uno forma uno, o sea que en total vamos a tener 6. Número de coordinación del cobalto, 6. ¿Qué significa? Que la geometría que tendría ese ion complejo ahí tendría que ser una geometría octaédrica, ¿cierto? Ir en concordancia con qué? Con esto que está aquí. Esa sería la forma. Vean, sí, como les dije al grupo 3. Curiosamente aquí también tengo cobalto +3, entonces así se vería. En vez de amoníacos, pues poner ortofenantrolinas y cloros. ¿Listo? Ese sería el ion complejo. Ustedes díganme, este que está aquí, ¿cuál es el número de oxidación del cerio y cuál es su número de coordinación? 000. Que a Roxana le falla el internet. Ah.
0, 0. ¿Y el número de coordinación? Valeria dice que 1. Alejandra dice 4. Angie no sabe, no responde con un signo de interrogación. O sea que ni siquiera sabe si no sabe. 2, creo, ayuda al público. Entonces, el EDTA es un ligante hexadentado. Inclusive hablamos del EDTA la vez pasada. Mírenlo aquí. Vean el EDTA. Es un ligante hexadentado. Vean, curiosamente está el cobalto más 3 acá. Vean qué belleza. Si ustedes ven esto de aquí, ¿cierto? Ah, no, pero el otro no es cobalto, es serio. Pero pues aplica lo mismo. El EDTA es un ligante hexadentado. ¿Por qué? Porque fíjense que tiene 6 puntos para poderse coordinar. Puede formar hasta 6 enlaces covalentes con un metal. ¿Sí? O sea que en el caso del ejemplo que hicimos ahorita, el número de coordinación del serio sería 6, porque el EDTA es un ligante hexadentado. O sea, cubre todos los enlaces que se pueden formar. Y además, fíjense que el número de oxidación del EDTA, o la carga más bien, perdón, número de oxidación, no, carga de este EDTA, es -4. O sea, que aquí en definitiva vamos a tener que el serio trabaja con número de oxidación +4 y que el número de coordinación de este compuesto sería 6. O sea que, ¿qué esperaríamos? Que también debería tener una geometría octaédrica. ¿Listo? Octaédrica. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Estefanía dice, no, señor. Señorito, usted no me conoce el pasado, hágame el favor. Señor, listo. Entonces, díganme ustedes, ¿cuál es el número de oxidación del metal que está haciendo aquí el guión complejo? Tranquila que eso es lo que te voy a mostrar ahorita, Alejandra. Pero en el caso del EDTA que es famoso, el EDTA ya, es -4, la carga. Sí, hay tablitas, mujer. Sí, hay tablitas, Darcy. Eso es lo que les voy a mostrar ahorita. Entonces díganme, número de oxidación y número de coordinación del metal que forma el guión complejo en este compuesto. Aquí. Alejandra dice que +5. Mentira. Ah, ¿quién se anima? Cristian, ¿cuál es el número de oxidación y el número de coordinación en este compuesto? Este que les acabo de señalar. Angie dice que +3. Valeria dice que +3. Alejandra dice que +3, que sí. Entonces, cuando ustedes vean el C2O4 por acá, eso significa que es el ion oxalato. ¿Que viene de quién? Del ácido oxálico, que es un ácido dicarboxílico, este, de 2 carboncitos. O sea que son 2 grupos carboxilo unidos entre sí. Ese es el ácido oxálico. Si ustedes le quitan este hidrógeno y este hidrógeno acá, queda el oxalato. O sea que el oxalato tiene carga -2. ¿Listo? Si el oxalato tiene carga -2 y hay 3, significa que el total de cargas negativas acá adentro es -6.
¿Listo? O sea, todas las sumadas las cargas de los oxalatos da -6. El potasio aquí afuera, el potasio siempre será +1, o sea que si hay 3, me sumarán +3, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál debe ser la carga de este ion complejo para compensar la de los potasios? Pues el ion complejo, si los potasios suman +3, pues el ion complejo tiene que sumar -3. Y para que sume -3, si los oxalatos son -6, es porque el vanadio es +3. Y entonces +3, -6, -3, que es la carga de este ion, -3 acá y +3 aquí afuera. Entonces el vanadio estaría trabajando con número de oxidación 3, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál será el número de coordinación? Bueno, pues ahí ya no sería +6, ¿no, Angie? Porque ese número de coordinación tiene que ser entero, sin signo, mejor dicho, porque no hay posibilidad de que sea -6. Entonces todos dicen 6. Entonces el número de coordinación de este compuesto es 6. Muy bien. Porque el oxalato es un ligante bidentado, puede formar dos enlaces, pero como hay 3, 2 por 3, en total 6. ¿Qué esperaríamos? Que su geometría fuera octaédrica. Entonces fíjense que lo más común que hemos visto aquí es que sean 4 o 6. ¿Listo? Y entonces vamos a hacer el último de esta tandita. Este de aquí. Los otros se los dejo para que repasen ustedes después. Este de aquí, ¿cuál será el número de oxidación y cuál será el número de coordinación del molibdeno en ese compuesto? Entonces Alejandra dice que +2. Darcy, apoyo. No sé qué significa U, no sé qué es esa vaina. Valeria dice +4. Ah, es una carita. Ah, perdón. Ve. +4, dice Estefanía. Valeria +4. Nicole y Sebastián dicen +2. Entonces, ¿a quién apoyamos? Chaise. Entonces, aquí tengo potasio, lo mismo que en el otro, y los potasios de afuera suman +2. O sea que la esfera de coordinación acá, el ion complejo, debe de tener carga -2, ¿cierto? Fíjense que aquí tenemos O. Cuando tengamos el O por aquí, significa que el O corresponde al ion óxido. O sea, tenemos al ion óxido ahí. El ion óxido es el O que trabaja con -2. O sea que aquí el O es -2. El cloro aquí es cloruro, o sea que es -1. Si yo hago esta sumita, me da -1 por 4, -4, -2, -6. Y como la suma me tiene que dar -2, significa que el molibdeno está trabajando con número de oxidación de +4, ¿cierto? De esa manera, pues la suma me da -2 y con el +2 de afuera, 0. ¿Y cuál sería el número de coordinación? Sí, señor, sí sería +4. Porque es que el oxígeno monoatómico no funciona como ligante, porque la molécula neutra es dioxígeno, ¿sí? La molécula neutra es dioxígeno, el oxígeno no es estable, solito, entonces siempre que vean O será el ion óxido, porque si fuera oxígeno sería O2,
que es lo que se une, por ejemplo, el hierro en la hemoglobina, O2, no O solito. Entonces el número de coordinación, en este caso, sería 5. Entonces, muy bien, porque aquí el ion óxido es un ligante monodentado, igual que los iones cloruros. Entonces, en total serían 5. Vean aquí un ejemplo con 5. ¿Qué geometría podría tener? Pues entonces venimos acá y decimos, ah, bueno, si tiene 5, igual que con el modelo de repulsión, de los que ya hemos hablado antes, entonces aquí yo digo que probablemente su geometría es bipiramidal trigonal. ¿La de quién? La de este ion complejo que está por aquí. ¿Listo? Esa sería la geometría. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nicole dice no, Estefanía no, Alejandra no, no. ¿Qué parte, Luis? Cuénteme, antes de que lo borre. Señor, menos 2, la del guión complejo, Sí, profe, porque ahí es -2, no entendí eso. pero el oxígeno o todo el guión. No, todo el ion. Porque aquí tengo potasio afuera. Voy a borrarlo. Ok. Vea aquí, yo tengo potasio fuera de la esfera de coordinación. Vea que la esfera de coordinación es esto. Y el potasio, pues el potasio es +1. O sea que aquí tengo +2. Y entonces el ion complejo para balancear las cargas de aquí tiene que ser -2 por el número de potasios. Lo mismo que hicimos aquí. Aquí los potasios eran 3. O sea que la suma de cargas positivas da +3. O sea que el ion complejo tiene que ser -3. ¿Sí? Por eso es que este ion es -2. Y para que sea -2, pues el cloro trabaja con -1. El óxido pues siempre será -2 y entonces el molibdeno deberá tener número de oxidación +4. Un poquito mejor, Luis. Ya, profe, sí, gracias. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya más o menos podemos medio identificar cuáles son los números de oxidación con los que trabajan los metales en esos compuestos de coordinación y viendo la fórmula, pues también podemos estimar el número de ligantes que están rodeando a ese metal, o sea, conocer su número de coordinación y por ende estimar, predecir más o menos la geometría que tendrían. Obviamente con esto vamos a jugar después. En el caso de la nomenclatura, lo último que vamos a hacer hoy, vamos a nombrarlos. Como ustedes ya vieron química general, pues se nos vuelve mucho más fácil, no necesitamos 2, 3, 5 clases para esto, simplemente 30 minutos es más que suficiente para poderlos nombrar. ¿Listo? Y entonces nosotros vamos a utilizar o podemos utilizar dos sistemas de nomenclatura, obviamente hay más, pero podemos utilizar dos para nombrar estos compuestos. Digamos que la más conocida o la que más se utiliza en la nomenclatura es TOC. Y podemos utilizar también la nomenclatura Evans-Bassett, que ahorita les digo cómo es. Entonces, si yo quisiera nombrar mi compuesto utilizando la nomenclatura stock, tengo que seguir estas 6 reglitas, ¿vale? Entonces, la primera de ellas me dice, cuando yo tengo especies que no sean iónicas, el nombre de ese compuesto debe darse en una sola palabra. Si yo tengo especies que sí son iónicas, se deben escribir con 3 palabras. Entonces voy a poner aquí, me voy a devolver. Miren, por ejemplo, este primer compuesto que está aquí, el primero. Este de aquí arriba, el de cadmio. Fíjense que si ustedes miran, ese compuesto está formado simplemente por algo complejo, porque fíjense que no hay nada fuera de la esfera de coordinación. O sea que todo esto de acá tiene carga cero, como lo hicimos ahorita, ¿cierto? Todo tiene carga cero, o sea, es una molécula neutra. Cuando yo tengo una molécula neutra como esta que está aquí,
quiere decir que el nombre que yo le vaya a poner a esta vaina, lo tengo que dar en una sola palabra. O sea, todo tiene que ir pegado, no despegado. Todo tiene que ir pegado. ¿Listo? Una sola palabra para el nombre. Pero, por ejemplo, este que está por aquí o este que está por acá, fíjense que yo tengo cosas fuera de la esfera de coordinación. Por ejemplo, aquí tengo el nitrato, que es un anión. Significa que esto de acá es un ion complejo con carga positiva. Y fíjense que aquí, en el otro ejemplo, tenemos sodio, que sería el catión, y nuestro ion complejo, que sería esto, tendría que ser el negativo. Entonces, fíjense que el ion complejo puede ser el positivo o el negativo. Estas vendrían siendo especies iónicas. Significa que su nombre lo tengo que dar en 3 palabras. ¿Cómo se deben nombrar? Anión seguido de D y luego catión. Es como cuando yo nombro al NaCl. Si ustedes quieren nombrar este compuesto, ¿cómo lo llaman? Lo llaman cloruro de sodio. ¿Cuántas palabras estoy usando? 3. Entonces vean, primero nombro el anión, luego pongo D y luego nombro el catión. Entonces para este tipo de compuestos van a ser exactamente lo mismo. Primero nombro el anión, D y luego nombro el catión. ¿Listo? Ese sería el esquema. Primera regla. Moléculas neutras, una sola palabra. Cuando tengo aniones y cationes, 3 palabras. Anión de catión. ¿Listo? Segunda regla. El átomo o ion central, que vendría siendo obviamente el metal, ¿cierto? Tiene que ser el metal. O, como veremos en algunos ejemplos, pueden ser halógenos grandes, como por ejemplo el bromo o el yodo, que también pueden formar este tipo de compuestos. O sea que no solamente estamos limitados a los metales. Por ahora estamos hablando de los metales, pero esos elementos también pueden formar compuestos de coordinación, que tienen las mismas características, nada más. Entonces, cuando yo tengo el átomo ion central, yo voy a nombrar ese átomo central seguido con su número de oxidación en números romanos y entre paréntesis. Recuerden que ese es el fundamento de la nomenclatura de Stock. Entonces, cuando ustedes decían, por ejemplo, cloruro de hierro 3, entonces ustedes ponían hierro y ahí pegadito, en número romano, el 3. Sulfato de cobre 2, entonces ustedes sulfato de cobre 2, entonces el cobre, y luego le ponían ustedes ahí entre paréntesis el 2 en romano. Eso es la Stock, entonces ustedes van a hacer exactamente lo mismo aquí. Van a poner el nombre del metal seguido de su número de oxidación en números romanos, ¿vale? Pero esto lo van a hacer siempre y cuando la molécula del compuesto de coordinación sea neutro o el metal haga parte del catión. ¿Sí? Porque fíjense que también pueden hacer parte del catión o puede ser parte del anión, o de los dos. Entonces ustedes van a usar esta nomenclatura siempre y cuando sea neutro o catión. Pero si el metal hace parte del anión en ese compuesto, el metal, el nombre del metal debe terminar en ato. Entonces, por ejemplo, aquí, con lo que estábamos haciendo antes, esta es una molécula neutra, ¿cierto? No tiene carga. O sea que cuando ustedes terminen de nombrar todo esto en una sola palabra, ustedes deben poner aquí cadmio y en números romanos el número de oxidación. Cadmio 2. ¿Listo? Pegadito. Ahí me quedó separado. Cadmio 2. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el cadmio está trabajando con más 2. Aquí lo mismo. Vean que el cobalto hace parte ¿de quién? Del catión. O sea que en el nombre ustedes van a poner al final cobalto, porque tengo cobalto, y ahí seguidito el número de oxidación. El número de oxidación del cobalto, lo hicimos hace un rato, es 3, ¿vale? Porque hace parte del catión. Pero por ejemplo aquí, pongámoslo en este que hicimos ahorita, el vanadio ahí hace parte del anión, ¿cierto? Porque el catión es el potasio. El ion complejo es la parte negativa, o sea, hace parte del anión.
Entonces aquí el nombre ya no debe ser vanadio, sino que ustedes van a cambiar ese io por ato, o sea que sería vanadato, ¿sí? Vanadato. ¿Por qué? Deben ponerle esta terminación porque hace parte del anión. Y ahí pegadito, pues el número de oxidación del vanadio. Entonces aquí ya lo hicimos, vimos que el vanadio trabajaba con más 3, entonces aquí sería vanadato 3. Así lo debo nombrar si hace parte del anión, así lo debo nombrar si hace parte del catión o de una molécula neutra. ¿Listo? Ahorita con los ejemplos creo que queda mucho más claro esto. Algunos elementos, vean, debe terminar en ato, cobaltato, cromato, tungstato. Hay algunos elementos de la tabla periódica que su símbolo o nombre no se deriva del español ni en el inglés, ¿cierto? Sino del latín, por allá de otras lenguas. Entonces el hierro, recordarán ustedes en química general que no le decían hierroso, hierrico, sino que ustedes utilizan es el ferrum. Entonces en este caso sería ferrato, en el caso de la plata, argentato, en el caso del cobre, cuprato, en el caso del oro, aurato, eso viene derivado de su nombre en latín, creo, la mayoría, y nicolato lo van a utilizar cuando tengan níquel, ¿listo? Pero níquel que haga parte del anión, ¿no? Esa es la clave, porque si no hace parte del anión, pues simplemente lo llaman níquel y ya. A este lo llamarían oro, a este cobre, esta plata, este hierro. Esto solamente cuando hagan parte del anión, que deben terminar en ato. Entonces el níquel, para no confundirlo, por ejemplo, con los quelatos, que era de lo que estábamos hablando ahorita, ¿cierto? Cuando tenemos ligantes que son polidentados. Entonces, para no decir niquelato, vamos a decir nicolato. Entonces, este también es un cambio que vamos a hacer. Cuando el níquel haga parte de los aniones. Ahorita vamos a hacer ejemplos con esto. Tercera regla. Esto es para el metal. ¿Listo? Esta segunda regla aplica para el metal que hace parte del compuesto de coordinación. Las que vienen adelante son para los ligantes. Entonces, los ligantes, los nombres de esos ligantes siempre irán como prefijos del nombre del metal. ¿Qué significa? Que siempre en la nomenclatura primero van todos los ligantes y por último va el metal que hace parte de ese compuesto. Por eso dice prefijos, ¿vale? Y ahora, si yo tengo prefijos que son neutros, esos ligantes neutros, yo voy a dar su nombre igual a la molécula de la que vienen, simplemente que voy a cambiar su terminación y poner la letra O. Ejemplo, vean por ejemplo aquí etilendiamina y vean la piridina. La etilendiamina es un ligante evidentado, ¿sí? Que nosotros a veces simplemente lo ponemos como en para resumir. Ligante evidentado es un ligante neutro también, no tiene carga, como el agua. Fíjense que su nombre termina en A, etilendiamina, pero cuando yo lo quiero nombrar como ligante, ya su terminación no debe ser A, sino que vean, debe terminar en ¿qué? En O. Entonces aquí etilendiamí, no. La piridina termina en A. Como ligante, ¿cómo la voy a nombrar? Piridino, terminando en O. Piridí, no. Piridina sería el nombre del compuesto. Como ligante, piridino. Eso también aplica para, por ejemplo, bipiridina, que sería bipiridina, bipiridino. La ortofenantrolina, ortofenantrolino. Todo lo debo cambiar por O. Siempre y cuando el ligante sea neutro, o sea, no tenga carga. Hay unos ligantes neutros que ya tienen un nombre común y tradicional y ese es el que debemos usar. Entonces, por ejemplo, en el caso del agua, es que es un ligante neutro, siempre lo vamos a nombrar acuo. El amoníaco lo vamos a nombrar como amino. Y el monóxido de carbono lo vamos a nombrar como carbonilo. Esos son los nombres comunes de esos ligantes. ¿Listo? En el caso de los otros ligantes neutros, solamente le vamos a cambiar la última letra para que termine en O.
nada más. ¿Listo? Eso para los ligantes neutros. Estos sí nos los toca aprender porque estos sí son nombres comunes. Nada que hacer. Agua toca aquo. Ahora, si yo tengo ligantes negativos, o sea, que tengan carga negativa, si ese ligante, su nombre termina en uro o termina en ido, yo voy a cambiar esa terminación y voy a poner uno. Entonces, por ejemplo, miren aquí el bromuro. El bromuro, que es el ligante, como anión, vean, bromuro, en el nombre, en los complejos, yo no lo voy a poner bromuro, sino que el uro lo voy a cambiar por esa O. O sea que lo voy a nombrar como bromo. Cloruro, cloro. Cianuro, ciano. Vean, se está cambiando la terminación uro por la terminación O para los ligantes negativos. Y si terminan ido, entonces por ejemplo, vean aquí, el ion hidróxido, ¿cómo se nombra como ligante? Hidroxo. Estoy cambiando el ido por el O. El óxido lo estoy cambiando por O. Entonces será oxo. ¿Sí? Eso es para los ligantes que terminen de esta manera. Uro o ido lo pongo por O. Los ligantes cuyo nombre terminen en ato o en ito, o sea que sean aniones, yo los voy a dejar exactamente igual. Entonces, sulfato, nitrito, carbonato, oxalato, tiosulfato, todos los debo nombrar exactamente igual a como se nombran como aniones. Estos sí los voy a dejar iguales. Entonces, fíjense que aquí el ion oxalato es el ligante, ¿cómo se nombra? Pues oxalato. El ion carbonato es el ligante, ¿cómo lo nombro? Pues carbonato. ¿Sí? Esos son los nombres que deben utilizarse, ¿vale? Para los ligantes. Recuerden, van siempre primero al nombre del metal. La cuarta regla, que si yo tengo esos ligantes, yo los debo acomodar en el nombre en orden alfabético. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, agua como ligante y tengo cloruro como ligante, pues ¿quién va primero? El agua, porque empieza por A, que el cloro, que empieza por C. Debo tener en cuenta ese orden alfabético. ¿Listo? Quinta regla. Si hay varios ligantes que sean del mismo tipo, se utilizan prefijos griegos para indicar la cantidad que tenemos de ellos. Entonces, digamos que nosotros en una molécula tenemos, me voy a volver aquí, tenemos dos cloros acá. O sea, que para decir que hay dos cloros utilizo el prefijo griego de cantidad de dos, o sea, di. Entonces yo voy a decir dicloro. Aquí dibromo. Aquí tetra, cloro. Aquí tetra, amino. Aquí penta, ciano. Aquí hexa, ciano. Penta, aquo. Ditiocianato. ¿Sí? Estoy indicando la cantidad que hay con un prefijo griego de cantidad. Pero esos prefijos griegos de cantidad no se alfabetizan. ¿Qué significa que no se alfabeticen? Vamos a suponer que en una molécula yo tengo dos moléculas de agua y tengo un solo cloro. Si ustedes lo nombran, ustedes dicen, ah, pues yo tengo cloro como ligante y tengo aquo como ligante. Pero ¿cuántas aguas hay? Moléculas de agua, hay dos. Entonces ustedes dicen diaquo, diciendo que hay dos. Pero entonces ustedes dicen, ah, pero es que este empieza en C y este empieza en D. Entonces ustedes dirían, no, va primero el cloro que el diacuo. No, el di no se alfabetiza. Ningún prefijo griego se va a alfabetizar. Entonces ustedes ponen di, tri, tetra, acuo, lo que sea. El que nos interesa a nosotros para el orden, ¿cuál es? La A de acuo, no el prefijo. Entonces así nosotros tuviéramos cloro y diacuo, iría primero el agua y segundo el cloro. Porque debemos seguir ¿qué? El orden alfabético. Los prefijos griegos no se alfabetizan. ¿Listo? Quinta regla. Y la sexta regla, que es como la que los confunde a la mayoría, incluyéndome, es si hay varios ligantes
que ya tienen prefijos numéricos, o sea que ya en su nombre normal ya utilizan prefijos griegos de cantidad. Ejemplo, etilendiamina. Mira que la etilendiamina es un ligante que está por acá. Y si ustedes ven este ligante ya tiene el prefijo di, que es de cantidad, pero ya el nombre ya lo tenía, o sea, ni modos. Entonces, en vez de utilizar los prefijos normales griegos, cuando tenemos ligantes de este tipo, vamos a utilizar prefijos de cantidad bis, tris, tetraquis, pentaquis, hexaquis para definir el número de veces que están. Pero eso lo vamos a utilizar cuando los ligantes en sus nombres ya tengan prefijos numéricos. El caso de la etilendiamina, caso la bipiridina. Vean que ya la bipiridina, por tener el bi, ya me está indicando cantidad. Entonces afuera, para indicar que está dos veces la bipiridina, pues tengo que utilizar es bis. O sea, estos otros prefijos. Inclusive estos otros prefijos se utilizan para ligantes que sean polisilábicos. Por ejemplo, que ustedes como ligante tengan el isotiocianato. Vean que tiene un montón de sílabas, un nombre largo. Entonces digamos que lo tienen dos veces en la fórmula química. Entonces en vez de ponerlo di, isotiocianato, ustedes lo que van a poner es bis isotiocianato. ¿Listo? O sea, utilizar otros prefijos griegos de cantidad. Solamente aplica para cuando tengan ligantes que tengan muchas sílabas o tengan ligantes en donde el nombre ya tenga un prefijo que me indique cantidad. Entonces, esas son las reglas que nosotros vamos a seguir para nombrar a los compuestos de coordinación. ¿Listo? De pronto tienen todas las preguntas en este momento. Es más fácil hacerlo ya con los ejemplos para que apliquemos estas reglas. Entonces vamos a poner los ejemplos y a partir de los ejemplos, ahí sí los dejo que pregunten. ¿Listo? ¿Cómo vamos a aplicar estas reglas? Entonces vamos con los ejemplos. Entonces vean que aquí yo tengo una tablita, la que decía Darcy ahorita, la que preguntaba Alejandra, donde están los ligantes comunes. Entonces fíjate Alejandra que aquí dice que el ETA es -4, ¿sí lo ves? Entonces mira, ETA -4. Nitrilotriacetato, -3. Glicinato, -1. Oxalato, -2. Entonces ahí vamos viendo las cargas que pueden tener. Y aquí también, fíjate de los ligantes monodentados. Estos que están por aquí son ligantes que son ambidentados. Recuerden que la vez pasada también les dije que era un ambidentado. Y es que yo tengo un ligante que es monodentado, pero que tiene dos puntos para poder hacer enlace. Entonces, en el caso del tiocianato, que fue el que les puse como ejemplo la vez pasada, yo puedo enlazarlo por el azufre o puedo enlazarlo por el nitrógeno. Solamente no los puedo enlazar por los dos al mismo tiempo, tiene que ser por uno de ellos. Y entonces, si yo tengo el SCN, que es este, con carga -1, y se enlaza a través del azufre, decimos que es el tiocianato. Pero si se enlaza con el nitrógeno, decimos que es el isotiocianato. ¿Listo? El nitro. El nitro, que es el NO2 menos, también es un ligante ambidentado. Se puede unir o por el oxígeno o se puede unir por el nitrógeno, por cualquiera de estos dos. Entonces, si se une por el nitrógeno, se llama como ligante el nitro, pero si se une por el oxígeno, se llama como ligante nitrito. Entonces, una manera de diferenciarlos. ¿Por qué? Porque esto que se puedan unir por varios puntos nos dan como resultado que podemos tener isómeros de enlace. Esos que ustedes veían, por ejemplo, en orgánica, entonces aquí también hay isomería de enlace. Entonces va a depender de dónde se una, voy a tener compuestos diferentes. Entonces no es lo mismo que se una por el nitrógeno que se una por el azufre. No es lo mismo que se una por el nitrógeno que se una por el oxígeno. Y así tenemos otros ejemplos. Vean, el cianato, si se une por el O, isocianato si se une por el N, ciano si se une por el C, isociano si se une por el N. ¿Listo? Eso para los casos ambientados. Vamos que estos son los genes comunes que vamos a utilizar para darle los nombres a los diferentes compuestos de coordinación. Entonces, ahora sí, con los ejemplos. Vamos a empezar nombrando este de acá. Es que el primero ya lo hice con el otro grupo y me aburro. Hacer todo lo mismo. Entonces, vamos a nombrar este que está aquí. Fíjense, primero,
aquí ya pueden hacer todas las preguntas que quieran, ¿no? Que este compuesto tiene un cloro por fuera. ¿Qué significa? Que aquí yo tengo una especie que es iónica, no una especie neutra. Esto de acá tiene que ser un ion, porque si no, no tendría el cloro allá compensando la carga, ¿cierto? Entonces aquí el cloro está trabajando con -1, es nuestro anión, ¿cierto? Cloro es -1, y si hay 2, significa que todo el ion complejo acá debe tener carga +2. ¿Listo? Eso es lo que hicimos hace un ratico. Ahora para dar el nombre, fíjense, tengo un cation y tengo un anión. Entonces, ustedes ven aquí esta palabra, vean, si tengo especies iónicas, yo tengo que escribir el nombre, primero el anión, luego de y luego el cation. O sea, como si fuera una sal normal. Es aquí, ¿esta cómo se llamaría? ¿Cuál es el anión? El cloro. Pero entonces, como es un anión, aquí sí es cloruro. Aquí yo no uso cloro porque eso lo uso para cuando lo está nombrado como ligante. Aquí lo va a nombrar cloruro porque es el anión cloruro. Cloruro, anión, de. Y aquí voy a nombrar ahora el cation. Pero ¿qué pasa con el cation? Que el cation es un ion complejo, ¿sí? Porque está formado de platino y está formado de amoníaco. Entonces el amoníaco no tiene carga, es una molécula neutra. Pero el platino, para que todo este ion complejo tenga carga +2, pues el platino tiene que trabajar con +2, ¿cierto? Eso es lo que estamos jugando ahorita precisamente. Entonces el platino tendrá que ser +2. Entonces, ¿cómo voy a nombrar esa vaina? Entonces, primero nombro los ligantes. ¿Por qué nombro primero los ligantes? Porque aquí dice que los ligantes deben ir como prefijos, o sea que van antes y tienen que ir en orden alfabético, ¿cierto? Pero bueno, aquí la ventaja es que solamente tenemos uno, un tipo de ligante, amoníaco. Pero ¿cuántas veces está? Está 4. O sea que aquí iría cloruro de tetra, indicando que hay 4. ¿4 qué? Tetra, amino, que es como se debe nombrar el amoníaco. Fíjense que aquí en la regla lo dice, el amoníaco lo debo nombrar como ligante, como amino, ¿cierto? Entonces vengo aquí, tetraamino, entonces ya nombré los ligantes. Ahora, ¿cuál es mi metal? Platino. Como hace parte del cation, no le debo poner el ato. El ato es simplemente cuando sea parte del anión. Entonces, tetramino, platino. ¿Y qué número de oxidación tiene el platino en este compuesto? 2. Entonces lo voy a poner aquí pegadito, no lo vayan a poner despegado. Pegadito porque es en una sola palabra, voy a poner el 2 en romano. Entonces, ¿cómo se llama este compuesto? Cloruro de tetraamino, platino 2. Y esa sería la nomenclatura stock para ese compuesto. ¿Listo? Para ese primer sencillito. Profe, tengo una pregunta. Señora, Alejandra. ¿Por qué quedó cloruro? Ah, porque fíjate que el anión el que está afuera es cloruro. Y Fíjate aquí que el cloro no hace parte de la esfera de coordinación. O sea, es como si ujú, fuera un anión normal. Es como si tú estuvieras nombrando, por ejemplo, tal cual, el NaCl. O sea, tú esto lo llamas cloruro. ¿Cloruro de qué? De sodio. Entonces aquí también tú tienes un cloruro, ¿sí? Solamente que en vez de tener el sodio, que es un ion simple, pues tú tienes es un ion complejo. Cloruro de. Si el cloruro, estuviera dentro de la esfera de coordinación, ahí sí lo debes nombrar como ligante. ¿Y cómo se debe nombrar como ligante? Mira, como cloro, ¿sí? Es distinto porque está por fuera. Lo tienes que nombrar como un anión, cloruro. ¿Me hago entender? sí, sí, señor, gracias. Vamos a hacer este ejemplo que también aplica lo mismo. Vamos a hacer con este. Mira, este de acá. Vamos a nombrarlo. Tengo cloruro fuera de la esfera de coordinación, ¿sí? No está dentro de la esfera. O sea que este cloruro que está por fuera tiene que ser mi anión, porque el cloro pues trabaja con -1 como aniones, ¿sí? Y no puede trabajar con positivo. Ahí tiene que ser negativo. O sea que este compuesto, al igual que este que está aquí, también se debe nombrar cloruro, ¿sí? Porque tienes el cloro fuera de la esfera de coordinación, cloruro.
Cloruro de. Ahora, pues todo esto que está dentro de los corchetes cuadrados tiene que ser un anión que debe tener carga positiva. Sí o sí. Porque si el cloro es negativo, pues el ion tendrá que ser positivo. Y entonces, aquí, el amoníaco no tiene carga, o sea que el amoníaco es cero. El ion cloruro que está por aquí, pues este ion cloruro también es menos uno, pero es diferente a este porque está dentro de la esfera de coordinación. ¿Listo? Entonces, si el cloruro de acá es menos uno y está dos veces, significa que para que me dé más uno y compense la carga de todo el compuesto, el rodio debe trabajar con más 3, ¿cierto? De esa manera, más 3 menos 2 me da más uno todo esto, y menos uno del cloruro de afuera. Y entonces ya nombramos el anión D y ahora vamos a nombrar el catión. Entonces el catión, ¿cómo lo vamos a nombrar? Fíjense que tengo dos ligantes, amino y cloro. Porque aquí sí el cloruro se debe nombrar cloro como ligante. Entonces va primero el amino. Entonces aquí lo nombraría cloruro de tetra amino, ¿sí? Primero va la A. Fíjense que, según la regla número 5 que les di ahorita, este de aquí no se alfabetiza, el prefijo griego no se alfabetiza, lo que se tiene en cuenta es el nombre del ligante, entonces va primero la A, tetra, amino, luego tengo cloro, pero ¿cuántos cloros hay? Hay dos, entonces le voy a poner tetramino, dicloro, aquí es donde no se debe nombrar cloruro, sino cloro, ahí es donde cambia el nombre, y aquí al final todo pegado, fíjense que todo va pegadito. ¿Qué elemento tengo? Rodio. ¿Qué número de oxidación tiene? 3. Entonces el nombre de ese compuesto sería cloruro de tetraamino dicloro rodio 3. Aquí están los dos ligantes, está el nombre del metal, terminando con su número de oxidación en números romanos. Este está fuera de la esfera de coordinación, se nombra como un anión normal. Este cloro que está dentro de la esfera de coordinación se debe nombrar como cloro y no como cloruro. El uro cambia por O, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O re mal? Obviamente voy a hacer más ejemplos, pero hasta ahí vamos, ¿cómo vamos? Mazo, dice Valeria. Entonces vamos a cambiar. Quiero que sea uno del año. Vamos a nombrar este, el segundo que está aquí. Este. Vamos a nombrarlo aquí. Entonces, fíjense que en este compuesto que está aquí arriba, borrar esto que está por acá. Acá, el potasio es la parte positiva, ¿sí? Aquí como el cloro era la parte negativa, aquí el potasio es la parte positiva, es un catión, ¿sí? Un metal alcalino, es un catión. O sea que todo esto tiene que ser la parte negativa. Entonces fíjense que aquí el orden cambia, porque siempre en el nombre tengo que poner primero el anión y luego el catión. Entonces aquí tendría que nombrar primero este ion complejo que está por acá. Lo tendré que nombrar de primeras. Y entonces, ¿cuál será el número de oxidación del níquel en ese compuesto? Ah, pues fácil. Si el potasio que está afuera es más uno, pues la carga total afuera, ¿cuánto es? Más 4, ¿cierto? O sea que todo este ion complejo tiene carga menos 4 para compensar. Vamos a escribirlo mejor. Menos 4. Y el ion cianuro siempre es menos uno. Siempre. Entonces fíjense que aquí, para que me dé menos 4 lo que está dentro de esto, pues menos uno por 4 da menos 4, o sea que el níquel está trabajando con ¿cuánto? Con cero. ¿Listo? Y entonces, bien, profe, ¿algo complejo? Tan chistoso este man. Listo, entonces níquel cero. Entonces los vamos a nombrar. Entonces fíjense que primero voy a nombrar mi anión, pero aquí mi anión es el complejo. Entonces sería tetra, porque tengo 4, ¿cierto? 4 aquí. ¿Cuál es mi ligante? El ion cianuro.
Pero entonces el ion cianuro como ligante, el uro cambia por O, entonces sería tetraciano, ¿cierto? Y fíjense que tiene níquel, pero como esto hace parte del anión, vamos a ir a la primera regla, o la segunda, perdón, y es que si el metal hace parte del anión, el metal debe terminar en ato, y que si es níquel, se debe nombrar nicolato, ¿sí? Entonces en este caso sería tetraciano, nicolato, tetraciano, nicolato, vean, ya nombré el anión, ya está nombrado. Entonces, anión de catión. ¿Cuál es mi catión? Potasio. Tetraciano, nicolato. Ah, aquí me faltó una cosa, me faltó el número de oxidación en romanos. Pero como el número de oxidación del níquel ahí es cero, para este tipo de nomenclatura se debe poner el cero aquí e indicar que el níquel precisamente está trabajando con cero como número de oxidación. Tetraciano, nicolato, abro paréntesis, cero, espacio, de, espacio, potasio. Ese sería el nombre de ese compuesto. Más o Profe, menos, una señora. pregunta. Ahí, digamos, como hay 4 potasios, no se tienen que decir que hay 4. O sea, solo No, potasio. sí, mujer, porque como esto es nomenclatura de stock, en la stock a nosotros nos interesan los prefijos para indicar el número de cationes y aniones. Solamente nos interesa es para nombrar el número de ligantes, no el número de cationes ni aniones. O sea que es independientemente si son 3, 5, 7 potasios o 4, no hay que indicarlo. Ok, Es como cuando tú nombrabas, por ejemplo, este de aquí. Si tú nombras este en stock, tú lo nombras cloruro de hierro 2. Y fíjate que no me interesa que hayan dos cloros. Será cloruro, porque eso es la nomenclatura de stock. ah, Solamente aquí los prefijos, si es dentro del cation o dentro del anión, sí es que debes utilizar los prefijos para indicar la cantidad de ligantes, pero no de cationes ni aniones. O sea que aquí el tetran no se pone. Así vale, como aquí no se puso el di, ni aquí se pone el tri, ni el di, ni nada de eso. vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a hacer otro ejemplo. Ah, bueno, los voy a complicar. No mentiras, complicar, no. La misma vaina. Voy a decir una cosa antes y luego sí, nombramos otro par que alcanzamos. Mire el color. Entonces, yo les dije que había dos tipos de nomenclatura. Esta es la nomenclatura stock. Si yo quisiera nombrar los compuestos de coordinación con este tipo de nomenclatura, con Evans-Bassett, ¿cómo debo nombrar yo los compuestos? Los voy a nombrar exactamente igual que como la stock. Simplemente voy a cambiar una cosita, que en vez de poner el número de oxidación del metal en números romanos, ya no voy a hacer eso. Lo que voy a poner es la carga que tiene el ion complejo, ya sea positiva o negativa, en números arábigos. O sea, ya no me interesa el número de oxidación. Entonces, ¿cómo nombraría yo, por ejemplo, el primer compuesto que nombramos que fue este de acá? Esto es lo rojito con nomenclatura stock. Si utilizara este otro tipo de nomenclatura, yo lo debería nombrar así. Y párenme bolas que es súper fácil. Cloruro, igualito. Cloruro de, igualito. Tetra, amino, platino. Vean que es exactamente igual. ¿Listo? Tetramino, platino. ¿Qué es lo que voy a cambiar? Ya no voy a poner el número de oxidación del metal, sino la carga del ion en donde está presente. Entonces, fíjense ustedes acá que en este primer compuesto dijimos que tenemos ion cloruro afuera. El ion cloruro tiene carga -1, ¿cierto? ¿Cuántos iones cloruro hay? Hay 2. O sea que el total de carga negativa sería -2. Si el cloro es -2 aquí, pues el ion complejo tendrá que tener carga +2.
Entonces a mí lo que me interesa es este más 2, porque yo lo que necesito poner es la carga que tiene ese ion. Entonces este más 2 es el que yo voy a poner acá. El tetramino-platino del que estamos hablando tiene carga más 2. Y eso es lo que va a cambiar en este tipo de nomenclatura. Es exactamente igual con el resto. Este de aquí, ¿cómo lo nombraría yo utilizando la nomenclatura de Evans-Bassett? Entonces sería cloruro, sería la misma vaina, de tetra, amino, dicloro, rodio, y entonces ya no me interesa el número, el 3 en romanos, que era el número de oxidación del rodio. Aquí, vean, tengo un cloro por fuera, o sea que el cloro es -1. Todo el guión complejo que está dentro del paréntesis es +1. O sea que aquí sería rodio +1. La carga del guión complejo del que yo estoy hablando. El último, tetra, ciano, lo mismo, nicolato. Y bien, yo puse un 0 porque era el número de oxidación del níquel. Pero si nosotros miramos este compuesto, vean que no lo hemos borrado. El potasio de afuera es +4. Todo el ion complejo es -4. O sea que aquí este ion complejo debo ponerle la carga que tiene ese ion complejo en números arábigos. +4. Tetraciano, quedó como horrible. Nicolato, -4 de potasio. Y ese sería el nombre utilizando el otro sistema de nomenclatura. ¿Listo? Fíjense que tampoco es que sea muy complicado que digamos, porque la idea es solamente tener en cuenta lo que dice la nomenclatura de stock e indicar simplemente los nombres de los ligantes en orden alfabético, tener en cuenta el número de oxidación del metal o la carga del ion, aunque la mayoría de veces ustedes lo van a encontrar con stock, posiblemente también lo pueden encontrar nombrado de esta manera, pues para que lo tengan en cuenta. Y entonces, ustedes ahí, porfa, que solo nombrándolos yo no aguanta. Díganme cuál es el nombre de este compuesto que está aquí. Los leo. ¿Cómo se llamará ese compuesto? ¿Alguno, porfa? Profe, una pregunta. Ahí Señora. en el ion de oro, Sí. pues según la regla se nombra con O, ¿no? Pero entonces ahí cómo quedaría. O sea, Pues solo el el que, nombre del oro. el oro, del oro, viene el nombre en latín, mira. Sí, sí, o sea, sí, yo sé, pero entonces ahí me confunde ese, sí, esa O, o sea, ahí No, como, porque o no es que con el oro no lo vas a cambiar. Es sea, que quedaría el oro uno. se nombra así, porque viene el nombre en Ah, latín. O sea, no urato. utilizas oro. Bueno, gracias. Ok. Entonces Alejandra quiere ver la tabla. Entonces mira la tabla. Federico. Federico lo tiene mal. Angie, lo tienes mal. Jimena, lo tienes mal también. Entonces, Angie, tú no puedes poner clorato o urato porque ahí no es clorato. Tú tienes es cloruro.
Clorato es otro ion. Bueno, ¿quién más? Porfa, ¿quién más? ¿Alguien más que participe? Nicole. Tetraclorourato 0 de amonio. Lo tienes mal. Luis. Tetracloroaurato 3 de aminio. ¿Tiene algo mal, Luis? Amonio, listo, perfecto, Luis, le quedó bien. Tetracloroaurato. Ese 4 va pegado, ¿no, Angie? Pero igual no es 4. Entonces, si ustedes miran acá, hagan el mismo ejercicio que hicimos ahorita, empezando la clase. Entonces, el ion amonio, que es este que está aquí afuera, el ion amonio siempre es más 1. ¿Sí? Siempre será más 1 el ion amonio. O sea que este ion complejo que está por aquí sería menos 1. Entonces, fíjense que el metal hace parte del anión, y si hace parte del anión, su nombre debe terminar en ato. ¿Listo? Vean, tiene que ser menos 1. Si ustedes tienen cloro, el cloro es menos 1. Son 4. O sea que para que me dé menos 1 la carga del anión, pues el oro debe trabajar con más 3. ¿Sí o no? Y entonces, ¿cómo se va a llamar? Le voy a poner aquí el nombre. Tetra, cloro, ¿cierto? Porque tengo 4 cloros ahí, 4 cloruros, pues se llaman como cloro. Tetracloro, como tengo oro y es en el anión, debo terminar su nombre en ato. Entonces será aurato, ¿sí? Porque viene el nombre en latín. Si estuviera en el catión, pues simplemente lo llamo oro y ya. Se debe poner ato, pero en el anión. O sea, aquí es un anión. Tetraclorourato, el número de oxidación con el que está trabajando el oro ahí es más 3 de amonio, que sería mi catión, ¿cierto? Anión de catión. Si yo lo quiero nombrar con esta otra tipo de nomenclatura, ¿cómo lo voy a nombrar? Pues igual, tetra, cloro, aurato, ¿cierto? Si lo quisiera nombrar. Y ahora, ya no me interesa el más 3, que es el número de oxidación del oro. Me interesa es este menos 1, que es la carga que tiene este ion complejo. Entonces aquí sería aurato menos 1 de amonio. Y sería el mismo nombre, casi, ¿cierto? Tetraclorourato menos 1 de amonio. ¿Todo bien? ¿Un poquito mejor? Esto es pura práctica. Pero vean lo que estoy señalando. Claro que ahorita no hay quiz. Este quiz lo pueden hacer toda esta semana. No es para ahorita. Si quiere pueden entrar. No es de hacer directamente en la plataforma, o sea que tienen todo este tiempo para poderlo revisar con calmita y hacerlo. Tienen hasta el viernes. ¿Listo? Quiz virtual en Moodle. Y entonces, aquí, simplemente para que repasen también. Entonces, ustedes tienen la fórmula, pueden dar el nombre, pero ustedes con el nombre podrían dar la fórmula. ¿Listo? Más o menos, Alejandra, sí, algo así. Entonces, antes de que 3 minuticos más y acabamos, quiero que me hagan, por favor, cuál sería la fórmula química de este que está por acá y cuál sería la fórmula química de este que está por aquí, de estos dos. ¿Listo? Y con eso acabamos. Entonces, a partir del nombre, escribir la fórmula. Consejito, en algunas fuentes literarias, algunos libros, recomiendan que cuando uno escriba la fórmula, el orden de los ligantes los pongamos primero
los aniones y luego las moléculas neutras. Si ustedes se han dado cuenta aquí en los ejemplos que he tomado de varios libros, por eso es que la tipografía es diferente, no tienen ese orden de esa manera. A veces ponen las neutras primero que los aniones o tal vez creo que los ponen es en orden alfabético. Entonces, en ese caso, vamos a seguir la primera recomendación. Vamos a escribir en la fórmula primero los aniones, bueno, primero va el metal, obviamente, después los aniones y luego las moléculas neutras. ¿Listo? Solamente por el orden de los ligantes en la fórmula, nada más. Entonces, ¿quién ya hizo las fórmulas? Que ya van a ser las 5. O si no me basean allá en los de química por no llegar a tiempo. ¿Aló? ¿Alguno? Entonces, Nicole. Eh, Te falta algo ahí, Nicole. Porque así como cualquier compuesto iónico hay que balancear las cargas de los iones. Entonces el sulfato es -2 afuera. O sea, te falta solamente un numerito y ya, te queda bien. Entonces alguien que me diga la fórmula del segundo, porfa. Profe, una pregunta ahí en el Señor, que colocó Nicole. ¿Yo sí, puedo colocar el carbonato al lado del amino? pues ahí está al lado. O sea, ¿Al lado al otro derecho? lado. Sí, a la derecha. Ah, al otro lado, sí. O sea, según lo que les acabo de decir, yo podría hacerlo. Porque como les O decía, sea, algunas fuentes dice poner primero los aniones y luego las moléculas neutras. Digamos para que estemos de acuerdo todos. Pero de o sea, poder, sí, claro, ya, se puede poner al otro lado. Entonces, ¿ya tiene la vale, fórmula? vale, vale, entonces no pasa nada si lo coloco a la No, derecha. señor, no pasa nada. Vale, gracias. Y entonces el otro, te falta algo, Estefanía. Sí, sí, mujer, te falta el 2 en el complejo. Entonces, este primerito sería, vean, tengo sulfato. Sulfato quedaría afuera, ¿cierto? Entonces tengo aquí sulfato. El sulfato es -2. Y tengo adentro, tengo cobalto. Aquí, entonces cobalto va primero. Tengo carbonato, entonces voy a poner el ion carbonato aquí, CO3, ¿sí? Es el ion carbonato. Y tengo tetramino, ¿qué significa? Que tengo tres. Tengo 4 moléculas de amoníaco. ¿Listo? El amoníaco no tiene carga. El ion carbonato tiene carga -2, siempre. Y el ion cobalto tiene carga +3 porque eso es lo que me dice el nombre. Entonces, +3 -2 me da +1. O sea que todo este ion complejo tiene carga +1, pero el ion sulfato tiene carga -2 afuera. O sea que ¿cuántos iones complejos debo poner? Debo poner 2, porque esto es como cualquier otro compuesto iónico, no se les puede olvidar eso. Debo compensar también las cargas. O sea que la fórmula realmente sería CO3, NH3 4 veces y aquí un 2 afuera, para que se puedan compensar las cargas. Y la segunda, que fuera la que hizo Estefanía, entonces vean que yo tengo primero aquí tetrayodomercurato, es un anión, y aquí tengo bis-etilendiamino zinc, que sería el catión. Entonces fíjense que aquí yo tengo dos iones complejos, tengo un catión y tengo un anión. ¿Cuál es el anión? Mercurio.
Entonces va a este lado, mercurio, que tiene 4 yodos. O sea, 4 yodos aquí. Y el mercurio tiene número de oxidación más 2. Y el yodo menos 1. O sea que este ion tiene carga menos 2. ¿Cierto? Y en el otro lado tengo bis etilendiamino zinc. Entonces tengo zinc. Entonces va primero el zinc. Tengo etilendiamino, que yo lo puedo representar con un en, simplemente. Y dice bis. O sea que está 2 veces. La etilendiamina no tiene carga, pero el zinc sí tiene carga, que es más 2, o sea que este ion complejo tiene carga más 2, entonces más 2 y menos 2, ahí se compensan las cargas, entonces el complejo me queda así, o ese compuesto más bien. Tetra, yodo, mercurato 2, D, bis, etilendiamino, zinc 2. Y ese vendría siendo el nombre, la fórmula química de ese compuesto. Entonces, porfa, tómenle pantallazo a esta vaina para que practiquen, resuelvan ejercicios en la casa. No se queden solamente con lo que está aquí. El quiz está abierto hasta el lunes para que lo puedan subir. Como preguntó Alejandra, sí, es como un quiz taller para que escriban los nombres y las fórmulas químicas de los compuestos. Cualquier pregunta el día miércoles, empezando la clase. ¿Listo? Entonces nos vamos porque son las 5. Entonces, chao, que estén bien. Nos vemos. Nos hablamos el miércoles. Chao, chao. Porque me basean.